Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro módulo 8 de nuestro curso tercero de CCNA y vamos a abordar el tema de VPN o redes privadas virtuales. Capítulo esta sección es pues bastante teórica. Entonces, vamos a abordar un poco de teoría, vamos a leer lo que nos dice el material para que no nos queden vacíos en esa teoría y cualquier duda que tengan, por favor, me van haciendo las consultas. Entonces, nos dice el material, redes, wow, se han desconectado dos personas, quedamos dos, ok, ya están regresando, ok, perfecto. Bueno. Redes privadas virtuales. Como les decía, vamos a leer el material para que no se nos pase ningún detalle. Cualquier duda que tengan me la van consultando inmediatamente. Entonces nos dice el material, para proteger el tráfico de una red entre sitios y usuarios, las organizaciones usan redes privadas virtuales o VPN por Virtual Private Networks para crear conexiones de red privadas de extremo a extremo. ¿A qué hace referencia esto de extremo a extremo? Desde un punto de la organización hasta otro punto de la organización, pero atravesando Internet, es decir, a través de Internet. Eh, la ventaja de las VPN o de las redes privadas virtuales es que nos permiten enviar tráfico de manera segura creando un túnel a través de una red pública como Internet. Pero esto ya lo vamos a ver más en detalle aquí en el contenido. Entonces nos dice, una VPN es virtual porque transporta la información dentro de una red privada, pero en realidad esa información se transporta utilizando una red pública. Una VPN es privada porque el tráfico se encripta para preservar la confidencialidad de los datos mientras los transporta por la red pública. La figura muestra una colección de varios tipos de VPNs administrados por el sitio principal de una empresa. El túnel permite a los sitios remotos y a los usuarios acceder a los recursos de red del sitio principal de forma segura. Aquí tenemos una red privada virtual, que es una red de sitio a sitio. Tenemos red privadas virtuales de usuarios remotos, etcétera, etcétera. Vamos a mirarla cada una en detalle. Beneficios de VPN. Las VPNs modernas ahora admiten funciones de encriptación como el Internet Protocol Security o el IPsec y las VPNs de Secure Socket Layer o SSL para proteger el tráfico de red entre sitios. Los principales beneficios de una VPN se muestran en la tabla. Nos dice ahorro de costos. Con la llegada de tecnologías rentables de gran ancho de banda, las organizaciones pueden usar VPN para reducir sus costos de conectividad mientras incrementan simultáneamente el ancho de banda de conexión remota. A ver, en realidad, ¿por qué habla de ahorro de costos? Anteriormente, para lograr algo como esto, una conexión de sitio a sitio, ¿sí? Entre dos puntos de la red a través de Internet, generalmente tocaba recurrir a tecnologías WAN, como por ejemplo el Frame Relay o líneas arrendadas. Cuando lean el capítulo WAN, sé que no lo han leído, cuando lean ese capítulo de tecnologías WAN, van a ver varias tecnologías WAN, como el Metro Ethernet, el MPLS, el Frame Relay, el ISDN y todo ese tipo de tecnologías WAN heredadas, entre otras cosas, algunas de ellas, de las que he mencionado. Heredadas quiere decir legacy u obsoletas en este momento. Estas soluciones eran costosas. Con la aparición de las VPNs, la conexión entre sitios remotos a través de Internet es mucho más económico, porque es implementar el servicio de VPN a través en nuestros routers o a través de software especializados para eso y hacer las conexiones remotas. Entonces, eso hace que sea mucho más barato.
Seguridad. Las VPNs proporcionan el mayor nivel de seguridad disponible mediante el uso de encriptación avanzada y protocolos de autenticación que protegen los datos del acceso no autorizado. Escalabilidad. Las VPN permiten a las organizaciones usar Internet, lo que facilita la adición de nuevos usuarios sin agregar infraestructura significativa. Compatibilidad. Las VPN se pueden implementar en una amplia variedad de opciones de enlaces WAN, incluidas todas las tecnologías populares de banda ancha. Los trabajadores remotos pueden aprovechar estas conexiones de alta velocidad para obtener acceso a sus redes corporativas. VPNs de sitio a sitio y acceso remoto. Las, las VPN se implementan comúnmente en una de las siguientes configuraciones de sitio a sitio o acceso remoto. VPNs de sitio a sitio. Se crea una VPN de sitio a sitio cuando los dispositivos de terminación de VPN, también llamados puertas de enlace VPN, están preconfigurados con información para establecer un nivel de túnel seguro. El tráfico VPN solo se cifra entre los dispositivos. Los usuarios internos no tienen conocimiento de que se está utilizando una VPN. ¿Qué significa esto? Estos dos routers, ¿sí? A los que vamos a conocer como puertas de enlace de la VPN, van a estar configurados, perdón, bueno, aquí no es estos dos routers, sino este Cisco Firewall y este router de VPN. Estos dos dispositivos van a estar configurados para establecer una conexión VPN entre ellos. Todo el tráfico que salga de este router hacia la solución de seguridad de Cisco que se encuentra aquí en esta otra punta va a estar encriptado y viceversa. Pero ¿qué ocurre con los servidores y los demás equipos que estén en esta organización? ¿Y qué ocurre con todos los equipos que estén acá? No tienen y no necesitan ninguna configuración de VPN. Es decir, para estos equipos y para los equipos remotos con los que se conectan, la VPN es absolutamente transparente. Ni se enteran de que están usando una VPN. De hecho, las direcciones generalmente con las que se conectan y se responden unos equipos a otros son generalmente direcciones IP privadas, privadas que se hacen visibles a través de la VPN y únicamente a través de la VPN. En síntesis, es como si usted tuviera una red local entre los dos sitios. VPN de acceso remoto. Una VPN de acceso remoto se crea dinámicamente para establecer una conexión segura entre un cliente y un dispositivo de terminación VPN. Por ejemplo, se utiliza VPN SSL, Secure Socket Layer, que lo vimos en el slide anterior, de acceso remoto cuando verifica su información bancaria en línea. A ver, en las VPNs de acceso remoto sí necesitamos la configuración en el cliente de algún tipo de software que nos permita hacer la conexión de la VPN que está configurada en algún equipo especializado para seguridad o en algún servidor. Dentro de estos tipos de software que nosotros usamos para conectarnos a las VPNs, vamos a encontrar el FortiClient, el Cisco AnyConnect, etcétera, etcétera. Varios de los que hay por ahí, se me escapa el nombre de otro que es bastante conocido, similar al FortiClient. Ok, y el Cisco AnyConnect, como les decía, entonces necesitamos un cliente. Hay otras configuraciones de VPN de acceso remoto que aprovechan que los navegadores web ya cuentan con encriptación SSL y TSL. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan las capacidades de encriptación del navegador para establecer la conexión de la VPN y no necesitan instalar ningún cliente en la máquina, pero se utiliza el navegador como cliente de conexión. VPNs de empresas y proveedores de servicios. Las VPNs empresariales son administradas por empresa, nos dice aquí la documentación, y son una solución común para proteger el tráfico empresarial a través de Internet. Las VPNs de sitio a sitio y de acceso remoto son creadas y administradas por la empresa utilizando tanto la VPN IPsec como SSL.
Las VPNs de proveedor de servicio, las VPNs administradas por proveedor de servicio se crean y administran a través de la red del proveedor. El proveedor utiliza Multi-Protocol Label Switching o el popular MPLS de capa 2 o en la capa 3 para crear canales seguros entre los sitios de una empresa. MPLS es básicamente una tecnología de enrutamiento que el proveedor utiliza para crear rutas virtuales entre sitios. Esto efectivamente agrega tráfico, eh, segrega, perdón, el tráfico del tráfico de otros clientes. Otras soluciones heredadas, es decir, legacy ya en desuso, incluyen Frame Relay y el VPN de ATM o de Asynchronous Transfer Mode o ATM. Y aquí tenemos las diferentes tipos de implementaciones que tenemos entre las administradas por la empresa que utilizan VPN, IPsec, GRE, que es un protocolo de tunelización, Cisco Dynamic Multi-Protocol Virtual Private Network o DMVPN, IPsec Virtual Tunnel Interface o VTI, y en el acceso remoto se utiliza una conexión VPN basada en el cliente, nuevamente como el FortiClient o el Cisco AnyConnect, o una conexión SSL sin cliente que utiliza las capacidades SSL de los navegadores. En las administradas por proveedor vamos a encontrar MPLS para la capa 2, MPLS para la capa 3, y anteriormente encontrábamos Frame Relay o encontrábamos ATM. Hoy en día MPLS. MPLS es algo que no vemos en este curso. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. VPN de acceso remoto. Entonces, las VPN de acceso remoto, como vimos anteriormente, son VPNs en las cuales necesitamos un cliente o un navegador web que nos permita utilizar los servicios del túnel VPN para comunicarnos con nuestra empresa. Vamos a mirar qué nos dice la documentación. Nos dice, las VPN se han convertido en la solución lógica para la conectividad de acceso remoto por muchas razones. Como se muestra en la figura, las VPN de acceso remoto permiten a los usuarios remotos y móviles conectarse de forma segura a la empresa mediante la creación de un túnel encriptado. Los usuarios remotos pueden replicar de forma segura su acceso de seguridad empresarial, incluidas las aplicaciones de correo electrónico y de red. Las VPN de acceso remoto también permiten a los contratistas y socios tener acceso limitado a servidores, páginas web, archivos específicos según sea necesario. Esto significa que otros usuarios pueden contribuir a la productividad empresarial sin comprometer la seguridad de la red. Este es el punto importante aquí. Las VPNs están pensadas para la seguridad de la red. Y no tanto la seguridad en cuanto a la vulneración de la red, sino a la seguridad en términos de mantener la integridad y la confidencialidad de la información que transita desde y hacia la red. La VPN de acceso remoto generalmente se habilitan dinámicamente por el usuario cuando es necesario. Las VPN de acceso remoto se pueden crear utilizando IPsec o SSL, como se muestra en la figura. Un usuario remoto debe iniciar una conexión VPN de acceso remoto. La figura nos muestra las dos formas en las que un usuario puede iniciar una conexión VPN de acceso remoto, sin cliente y basada en cliente. Ok. SSL VPNs. Cuando un cliente negocia una conexión VPN SSL con la puerta de enlace VPN, es decir, con el router o el equipo eh, de seguridad integrado Cisco o el servidor de VPNs o lo que sea, en realidad se conecta utilizando Transport Layer Security o TLS. TLS es la versión más nueva de SSL, es decir, TLS es el protocolo que reemplazó a SSL y a veces se expresa como SSL TLS. Sin embargo, ambos términos a menudo se usan indistintamente. SSL utiliza infraestructura de llave pública y los certificados digitales para autenticar a sus pares. Ambas tecnologías, IPsec y SSL VPN, ofrecen acceso a prácticamente cualquier aplicación o recurso de red. Sin embargo, cuando la seguridad es un problema, IPsec es la mejor opción. Si el soporte o la facilidad de implementación son los problemas principales,
Considere SSL. El tipo de método VPN implementado se basa en los requisitos de acceso de los usuarios y los protocolos de TI de la organización. La tabla compara las implementaciones de acceso y nos estamos comparando entre las VPNs IPsec y las VPNs SSL. Aplicaciones soportadas, extensiva. Todas las aplicaciones basadas en IP son compatibles. Limitados, solo aplicaciones y archivos basados en la web compartidos son soportados. Fuerza de autenticación, fuerte. Utiliza autenticación bidireccional con llaves compartidas o certificados digitales. Moderado, uso de autenticación unidireccional o bidireccional. Fuerza de encriptación fuerte. Utiliza longitudes de llave de 56 bits a 256 bits. Moderado. Utiliza llaves de 40 bits a 256 bits. Complejidad de la conexión media, porque requiere un cliente VPN preinstalado en el usuario. Bajo, solo requiere un navegador web. Opción de conexión limitado, solo se pueden conectar dispositivos específicos con configuraciones específicas. Extensivo, cualquier dispositivo con un navegador web puede conectarse. Es importante comprender que las VPN, IPsec y SSL no son mutuamente excluyentes, en cambio son complementarios. Ambas tecnologías resuelven diferentes problemas y una organización puede implementar IPsec, SSL o ambos, según las necesidades de sus teletrabajadores. VPNs IPsec de sitio a sitio. Esto es pues más de lo mismo que ya les conté, pero vamos a leer. Los VPN de sitio a sitio se utilizan para conectar redes a través de otra red no confiable como Internet. En una VPN de sitio a sitio, los usuarios finales envían y reciben tráfico normal de TCP/IP sin encriptar a través de un dispositivo VPN de terminación. La terminación VPN generalmente se denomina puerta de enlace VPN. Un dispositivo de puerta de enlace VPN puede ser un enrutador o un firewall, como se muestra en la figura. Por ejemplo, el Cisco Adaptive Security Appliance o ASA, que se muestra en el lado derecho de la figura, es un dispositivo de firewall independiente que combina firewall, concentrador de VPN y funcionalidad de prevención de intrusiones en una imagen de software. Es decir, el mismo equipo hace de firewall, de terminal VPN o de puerta de enlace VPN y de sistema de detección de prevención de intrusiones. La puerta de enlace VPN encapsula y encripta el tráfico saliente para todo el tráfico de un sitio en particular. Luego envía el tráfico a través de un túnel VPN, a través de Internet, a una puerta de enlace VPN en el sitio de destino. Al recibirlo, la puerta de enlace VPN receptora despoja los encabezados, desencripta el contenido y retransmite el paquete hacia el usuario de destino dentro de su red privada. Las VPNs de sitio a sitio generalmente se crean y protegen mediante IPsec. GRE sobre IPsec. GRE es el Generic Routing Encapsulation. Generic Routing Encapsulation es un protocolo túnel de VPN de sitio a sitio básico y no es seguro. Puede encapsular varios protocolos de capa de red. También es compatible con tráfico de multicast y de broadcast, que puede ser necesario si la organización requiere protocolos de enrutamiento para operar a través de una VPN. Sin embargo, GRE no admite de forma predeterminada el encriptado y por lo tanto no proporciona un túnel de VPN seguro. Una VPN IPsec estándar, es decir, una VPN que no sea GRE, solo puede crear túneles seguros para el tráfico de unicast. Por lo tanto, los protocolos de enrutamiento no intercambian información de enrutamiento a través de una VPN IPsec. Para resolver este problema podemos encapsular el tráfico del protocolo de enrutamiento utilizando un paquete GRE y luego encapsular el paquete GRE en un paquete IPsec para enviarlo de forma segura a la puerta de enlace VPN de destino. Los términos utilizados para describir la encapsulación de GRE sobre un túnel IPsec son un protocolo pasajero o Passenger Protocol.
Protocolo de operador, Carrier Protocol o protocolo de transporte, Transport Protocol, como se muestra en la figura. Aquí tenemos un protocolo de transporte que es el protocolo IP, dentro del cual encapsulamos un protocolo portador o Carrier Protocol, que es el protocolo GRE. Y luego tenemos los protocolos pasajeros o Passenger Protocols, que son el IP, el TCP y los datos como tal. Aquí puede ser UDP también. Entonces tenemos protocolo de transporte o Transport Protocol IP, pero este IP es el IP que está transportando nuestros datos encriptados de IPsec. Por ejemplo, en la figura se muestra una topología branch y HQ, es decir, una branch, una sucursal y una oficina principal HQ. Desean intercambiar información de enrutamiento USPF sobre una VPN IPsec. Sin embargo, IPsec no admite el tráfico multicast. IPsec solamente admite únicast. Por lo tanto, GRE sobre IPsec se usa para admitir el tráfico del protocolo de enrutamiento sobre la VPN de IPsec. Específicamente los paquetes OSPF, es decir, el protocolo pasajero, serán encapsulados por GRE, es decir, el protocolo operador, y posteriormente encapsulados en un túnel IPsec. Entonces aquí tenemos el paquete original que va encapsulado en un túnel GRE y ese túnel GRE a la vez va metido dentro o encapsulado en otro túnel IPsec. La captura de pantalla de Wireshark en la figura muestra un paquete de saludo Hello USPF que se envió utilizando GRE sobre IPsec. En el ejemplo, el paquete original de Multicast USPF Hello en el protocolo pasajero se encapsuló con un encabezado GRE, el protocolo operador, que posteriormente se encapsula con otro encabezado IP de protocolo de transporte. Este encabezado IP se enviará a través del túnel IPsec. Y aquí estamos viendo el protocolo pasajero, que es el Open Shorted Path First, es el protocolo de OSPF. Estamos viendo que viene en un paquete IP. Estamos viendo que esto viene metido dentro de un paquete GRE y luego que lo tenemos en un paquete IP, que es el protocolo de transporte que lo trae. Listo, es como una encapsulación de un objeto ya encapsulado. Es básicamente el problema. O el esquema, no problema, sino el esquema. VPNs dinámicas de multipunto. Las VPNs de IPsec de sitio a sitio y GRE sobre IPsec son adecuadas para usar cuando solo hay unos pocos sitios para interconectarse de forma segura. Sin embargo, no son suficientes cuando la empresa agrega muchos más sitios. Esto se debe a que cada sitio requiere configuraciones estáticas para todos los demás sitios o para un sitio central. Las VPN dinámicas multipunto o DMVPN es una solución de Cisco para crear VPNs múltiples de forma fácil, dinámica y escalable, al igual que otros tipos de VPN. eh, Dynamic Multipoint Virtual Private Network, que es el acrónimo que leemos ahí de DMVPN, depende de IPsec para proporcionar un transporte seguro a través de redes públicas como Internet. DMVPN simplifica la configuración del túnel VPN y proporciona una opción flexible para conectar un sitio central con los sitios de sucursales. Utiliza una configuración de Hub and Spoke para establecer una topología de malla completa. Los sitios de Spoke establecen túneles VPN seguros con el sitio central, como se muestra en la figura. Cuando ustedes lean las diapositivas de WAM, van a ver que este hub and spoke lo que significa es que tenemos un punto central que elabora una topología de tipo estrella. Esto sería el hub y estos serían los spoke. ¿Qué ocurre? Que la comunicación siempre se da a través del sitio central. Cada uno de estas sucursales, el Spoke A, el Spoke B y el Spoke C, se pueden comunicar con el concentrador o con el sitio central. Y para comunicarse con alguno de los otros vecinos, tiene que hacerlo necesariamente a través del equipo central. Por eso se conoce como hub o concentrador a este punto central.
Cada sitio se configura utilizando Multipoint Generic Routing Encapsulation o MGRE. La interfaz de túnel MGRE permite que la única interfaz GRE admita dinámicamente múltiples túneles IPsec. Por lo tanto, cuando un nuevo sitio requiere una conexión segura, la misma configuración en el sitio hub administrará el túnel. No se requerirá configuración adicional. Los sitios Spoke también podrían obtener información sobre sitios remotos desde el sitio central. Pueden usar esta información para establecer túneles VPN directos, como se muestran en la figura, túneles virtuales también directos, pero utilizando la información que recogen del sitio principal o del hub. ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Al igual que de interfaz virtual de túnel IPsec, al igual que de MVPN, IPsec Virtual Tunnel Interface simplifica el proceso de configuración requerido para admitir múltiples sitios de acceso remoto. Las configuraciones de IPsec VTI se aplican a una interfaz virtual en lugar de la asignación estática de las sesiones de IPsec a una interfaz física. IPsec VTI es capaz de enviar y recibir tráfico IP encriptado de unicast y de multicast. Por lo tanto, los protocolos de enrutamiento son compatibles automáticamente sin tener que configurar túneles GRE. IPsec VTI, recuerden esto, IPsec solo admite solamente unidifusión. IPsec VTI admite multidifusión y difusión. Por ende, no necesitamos meter túneles GRE para administrar ese tráfico. IPsec VTI se puede configurar en sitios o en una topología de hub and spoke. Ok. Este esquema pues es lo mismo que ya hemos visto. El tráfico ingresa a una interfaz del router. El router envía los paquetes a través de la interfaz IPsec VTI, que es la que hace la encriptación. Proveedores de servicio VPN MPLS. Las soluciones WAN tradicionales de los proveedores de servicio, como las líneas arrendadas, el frame relay y las conexiones ATM, eran inherentemente seguras en su diseño. A ver, ¿en qué consistía la seguridad? En que estos eran circuitos específicos diseñados para conectar los dos puntos. Entonces, ¿qué pasaba? Que el tráfico era aislado sí o sí. En eso consiste la seguridad, que no se iba a mezclar el tráfico de un cliente con el tráfico de otro. El tráfico se reenvía a través de a ver, hoy los proveedores de servicios usan MPLS en su red principal. El tráfico se reenvía a través de la red principal de MPLS Backbone, utilizando etiquetas que se distribuyen previamente entre los routers principales. Al igual que las conexiones WAN heredadas, el tráfico es seguro porque los clientes de proveedor de servicios no pueden ver el tráfico de los demás. MPLS puede proporcionar a los clientes soluciones VPNs administradas. Por lo tanto, asegurar el tráfico entre los sitios del cliente es responsabilidad del proveedor de servicio. Hay dos tipos de soluciones MPLS compatibles con los proveedores de servicio. MPLS de capa 3 y MPLS de capa 2. El proveedor de servicios participa en el MPLS de capa 3, participa en el enrutamiento del cliente al establecer un intercambio entre los routers del cliente y los routers del proveedor. Luego las rutas de los clientes que recibe el router del proveedor se redistribuyen a través de la red MPLS a las ubicaciones remotas del cliente. MPLS de capa 2, el proveedor de servicios no participa en el enrutamiento del cliente. En cambio, el proveedor implementa una Virtual Private LAN Service o VPLS para emular un segmento LAN de acceso múltiple de Ethernet a través de la red MPLS. No hay enrutamiento involucrado. Los routers del cliente pertenecen efectivamente a la misma red de acceso múltiple. La figura muestra un proveedor de servicios que ofrece VPN MPLS de capa 2 y de capa 3. Bueno, esto es simplemente una figura
que representa la conectividad, pero no es muy explicativa que digamos. Aquí tenemos un quiz. Conceptos de IPsec, esta es la parte más importante de todo esto. Bueno, aunque lo que hemos visto como conceptos es importante, pero este es la parte más importante. Vamos a mirarlo. Internet Protocol Security, or IPsec. If we start with its history, we can see that the internet was not designed with security in mind. At that time, it was a private controlled environment. It wasn't the giant public internetwork of things that it is today. TCP/IP wasn't designed with embedded security as a foremost concern, because at that time it wasn't envisioned as to what it would become. Security, when it was implemented at higher layers, like SSL or Secure Socket Layer for HTTP and FTP, and Secure Shell for remote command line interface connections. But what about other applications that needed to be secured or need security? IPsec was designed to solve this problem, to implement security for IPv4 and IPv6 at the internet layer, therefore securing all of the applications and protocols in the upper layers above it. IPsec provides us with some basic things that are needed in security. One, authentication for data origin, being able to authenticate that your data came from where you think it came from, integrity, that it wasn't changed en route, and protection against replay attacks if the information or the data was intercepted, like in a man-in-the-middle attack. AH, or authentication header, can provide those things through IPsec. IPsec also provides encryption for data confidentiality, for keeping our data private, as well as authentication with integrity checks and protection against replay attacks. ESP, or encapsulating security payload, can provide us with those things. That's also part of IPsec. IPsec also provides us with negotiation of security associations and keys through ISACAMP, IKE, and Diffie-Hellman, or DH. IPsec has two modes, transport mode or tunnel mode. Tunnel mode is what's used in VPN tunnels. IPsec can be implemented in the kernel of the operating system, or it could be added to the stack. This is more typical. You have the application layer, which is in software, the transport layer, where we have TCP and UDP, that's in software, and the internet layer, or IP layer, which also exists in software. IPsec is added at the internet or IP layer and is implemented in software. In comparison to the network access layer, where we have the data link layer and the physical layer, which is implemented in hardware. When we use IPsec and have it added to the stack in an end device, it's called a bump in the stack. When IPsec is added to a network device, like a router, it's called a bump in the wire. In this slide, you have all of the protocols used in IPsec. IPsec is more of a suite or framework of protocols and security technologies than anything else. Let's take a look at the main protocols. The main protocols are AH, ESP, SA, and IKE. Now, AH, or authentication header, is more of a header than a standalone protocol, and it's waning in popularity because although it can provide the ability to authenticate data origin, that the data is from where you think it's from, as well as the integrity of the data, that it wasn't changed en route, it doesn't provide confidentiality or encryption. Authentication header also doesn't work with NAT firewalls. It can't traverse network address translation. Encapsulating security payload, or ESP, does provide confidentiality through encryption, and it can provide some of the same authentication methods like integrity checks to be able to verify the integrity of the data. ESP is more popular because of those reasons.
Now, security associations are used to set up basically a contract or a recipe for how security is going to be handled from each device or from each end of the IPsec connection or tunnel. Now, security associations are built on IKE, or the Internet Key Exchange, and IKE uses the policies laid out in ISACAMP to set up these security associations. Now, there are two phases in IPsec. There's the Phase 1 Security Association and the Phase 2 Security Association. Phase 1 is used for management and Phase 2 is used for data. Phase 1 creates the policy set and Phase 2 creates the transform set. There's a single policy set used for management in Phase 1, and there are two, one inbound and one outbound, transform sets used for data. Now, all of the things that are set up in these two phases in these security associations are basically all of the security methods we're going to be using. So in Phase 1, what's negotiated is the policy set, and there we lay out the encryption that's going to be used. Let's say it's 3DES or AES. The hashing that's going to be used, either MD5 or SHA with HMAC, which is a keyed hash. The method of authenticating each end of the IPsec tunnel using X509 certificates with either pre-shared keys or public key, and the Diffie-Hellman group that's going to be used to share those keys across the internet. Phase 2 negotiates the transform set. Now, this is used to secure the data. Now, the transform set, we set up the encryption that's going to be used. Let's say we're going to be using ESP with AES encryption and a 256-bit key. And the hashing that'll be used for the integrity check, let's say we're using ESP with a SHA hash with a keyed hash using HMAC. Those are the basic protocols or the suite of protocols that you'll see in IPsec. Ok, ¿alguna duda al respecto? Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente video. In transport mode, there's only the single IPv4 header, which isn't changed. So you have the IPv4 header here, protocol 50, pointing to the fact that we're using ESP, and the ESP header is added. There's also an ESP trailer, and the ESP trailer tells us that the next header to look at is the TCP header in the encrypted IP data. So once this is decrypted, we'll have a TCP header next. Here's the ESP authentication data, and if this option is used with ESP, then we're going to also have authentication, meaning we're going to have an integrity check, or we're going to hash the entire from ESP header to ESP trailer. We're going to hash all these fields so that we can verify the integrity of the data, that it wasn't changed. Now let's compare that to tunnel mode, which is used in VPN tunnels. In this case, the entire original IPv4 entire packet is encapsulated and encrypted. Not only the IPv4 data with TCP header and TCP data, including application layer data, but the original IPv4 header is encrypted along with the ESP trailer. Notice that the ESP trailer says the next header that to point to will be the IPv4 header, because there's an original IPv4 header. There's an IP address, and there's a new outer public IP address over here that was created. The new IPv4 address points to the fact that we're using protocol 50 ESP, and there's the ESP header and ESP trailer and ESP authentication data if we decide to have integrity checks or authenticated information through hashing. This is the type of packet that you would see in an ESP or VPN tunnel, with the original IP address and the new or public outer IP address.
Listo, chicos. Con esto finalizamos la sección de IPsec. Como ven, es 100% teórica, no hay mucho allí. Conceptos de QoS es la que les dije que van a estudiar ustedes por su propia cuenta. Conceptos de WAM y conceptos de QoS son 100% teóricas también. Y vamos a ver esta de administración de redes. Y vamos a ver en administración de redes protocolos definidos para la administración de redes y los procedimientos que podemos hacer con esos protocolos. Nuestro primer protocolo es el CDP o Cisco Discovery Protocol, que está diseñado para la detección de dispositivos. ¿Qué es CDP? CDP es un protocolo propietario de Cisco que viene habilitado en los dispositivos y que nosotros podemos utilizar para determinar los dispositivos vecinos que tenemos en cada uno de nuestros switch o routers Cisco. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer un mapa de la red sin necesidad de ir verificando las conexiones físicas. Nosotros podemos desde una conexión remota verificar qué equipos Cisco o compatibles con CDP están conectados a cuáles interfaces de nuestros dispositivos. Entonces, miremos qué nos dice la documentación. Cisco Discovery Protocol es un protocolo de capa 2 patentado de Cisco. Que sea de capa 2, ¿qué significa? Que lo podemos utilizar sin necesidad de haber configurado direccionamiento IP y sin necesidad de conocer el direccionamiento IP de los dispositivos adyacentes. Nos dice, es un protocolo de capa 2 patentado de Cisco que utiliza para recopilar información sobre los dispositivos Cisco que comparten el mismo enlace de datos. CDP es independiente a los medios y del protocolo. Se ejecuta en todos los dispositivos Cisco como routers, switch y servidores de acceso. El dispositivo envía mensajes CDP periódicos a los dispositivos conectados, tal como se muestra en la figura. A ver, esto cuando CDP está habilitado. CDP es bueno, nos ayuda a establecer, a hacer diagnósticos, a hacer mapas de la red, a saber qué hay en la red, pero al mismo tiempo se constituye en un fallo de seguridad. Entonces, CDP debe estar habilitado cuando lo vamos a usar y de resto debemos deshabilitarlo. Y como ven, CDP intercambia mensajes entre los dispositivos para poder adquirir información acerca de qué tipo de dispositivo está en la conexión, cuáles son sus capacidades, determinar en qué interfaz lo tengo conectado localmente y cuál es la interfaz remota en la que está conectado, etcétera, etcétera. Dice, estos mensajes comparten información sobre el tipo de dispositivo que se descubre, el nombre del dispositivo, la cantidad y el tipo de interfaces, por ejemplo. Debido a que la mayoría de los dispositivos de red se conectan con otros dispositivos, CDP puede ayudar a tomar decisiones de diseño, solucionar problemas y analizar cambios en el equipo. CDP se puede utilizar como herramienta de análisis de redes para conocer información sobre los dispositivos vecinos. Esta información recopilada del CDP puede ayudar a crear una topología lógica de una red cuando falta documentación o detalles. No debe pasar, pero si ya pasa, pues podemos utilizar CDP para intentar obtener información. Configuración y verificación de CDP. Pues para verificar CDP podemos especificar show CDP y nos va a decir la información global de CDP y nos va a decir que está enviando paquetes cada 60 segundos, esos son los temporizadores. El hold time value es de 180 segundos y la versión de CDP de la que está enviando información. Los paquetes de CDP cada 60 segundos son para mantener actualizada la información. El hold time es el tiempo que un dispositivo va a esperar antes de declarar a un vecino como inexistente o caído. Es decir, falló el vecino. Cada 60 segundos, por ejemplo, si tengo dos switches conectados, el switch A espera recibir mensajes del switch B cada 60 segundos. Los recibe, los procesa y mantiene la información de ese switch vecino, CDP, conectado. Si pasan 3 veces ese tiempo, es decir, si pasan 180 segundos y no se recibe mensaje, el switch va a asumir que el otro extremo
el dispositivo de la otra punta, el otro switch, ya no se encuentra disponible o tiene algún tipo de problemas y lo va a descartar de su información de CDP. Ahora, para deshabilitar el CDP globalmente en todas las interfaces, nosotros utilizamos el comando cdp run. Y para deshabilitarlo vamos a usar el comando no cdp run. Si emitimos el comando no cdp run, vamos a ver que tenemos, al consultarlo, show CDP, vamos a ver que tenemos el CDP no habilitado. Dice aquí, CDP is not enabled. Quiere decir que no está habilitado. Si lo queremos habilitar nuevamente, pues emitimos CDP run. Ahora, podemos deshabilitar y habilitar el CDP en interfaces específicas. ¿A través de qué? A través de ingresar a la interfaz específica y emitir el comando cdp enable o no cdp enable. ¿Esto en qué interfaces es interesante hacerlo? En las interfaces en las que sabemos que lo que va a ir conectado es un dispositivo final, no otro dispositivo Cisco. Entonces, en las interfaces de acceso deberemos deshabilitar el CDP. Para verificar el estado de CDP, es decir, verificar cuáles son los vecinos CDP que tenemos, podemos utilizar el comando show CDP neighbors. El show CDP neighbors nos va a mostrar una tabla con el ID del dispositivo, la interfaz local donde ese dispositivo está conectado, es decir, a cuál puerto mío tengo a cuál interfaz mía tengo ese dispositivo conectado. El hold time, es decir, el tiempo que le queda restante de aquellos 180 segundos que vimos, cuánto tiempo falta para que se venzan y se declare como inexistente el dispositivo. Las capacidades es qué tipo de dispositivo es, si es un dispositivo de router, si es un dispositivo switch, si es un dispositivo IGMP, un repetidor, un teléfono IP, etcétera, etcétera. La plataforma es la versión del sistema y el port ID es básicamente el puerto remoto al que estoy conectado con ese dispositivo. También el comando show cdp interface me muestra qué interfaces tengo habilitadas con el CDP y el hold time que está establecido para cada una de esas interfaces. Detección de dispositivos mediante CDP. En este momento vamos a suponer que tenemos este router 1 y no sabemos qué tiene conectados en su interfaz. Nosotros podemos decir un show CDP neighbors y aquí vamos a ver en la columna de device ID el ID del dispositivo. Bueno, olvidé decirles, el ID del dispositivo es básicamente el nombre del dispositivo. La interfaz local, Gigabit Ethernet 001, es decir, que esta es la interfaz Gigabit Ethernet 001. Hold time, 179 segundos, faltan para declararlo inexistente. Capacidades del dispositivo que tengo conectado, es un switch y es un switch IGMP. La plataforma o el modelo o el software del dispositivo es un WSC3560. El port ID es el Fast Ethernet 05, quiere decir que la interfaz aquí a la que estoy conectado o el puerto al que estoy conectado con ese switch es el puerto 5 de ese switch, el puerto Fast Ethernet 05 de ese switch. Si escribimos el comando show cdp neighbor details, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver en el ID del dispositivo, el nombre, la dirección IP, si la tiene configurada de ese dispositivo, y digamos que es lo más importante que vamos a encontrar aquí. Sin embargo, vamos a poder encontrar el nombre eh, completo del modelo del dispositivo, que es un switch C3560 de 24 puertos. Las capacidades que es un switch. En la interfaz local, es decir, la interfaz de router 1 donde está conectado ese switch, en la interfaz Gigabit Ethernet 01, y el puerto del switch a donde tengo conectado el cable que sale de la interfaz Gigabit Ethernet 01, es el puerto Fast Ethernet 05 del switch. ¿Qué otra cosa? Estamos viendo la versión del software Cisco iOS que tenemos instalado allí, entre otras cosas.
Luego, si nos vamos al switch uno, a ese switch uno, a este switch uno, nos vamos y decimos Show CDP Neighbors, vamos a ver que tenemos conectado al switch 2 en el puerto fase Ethernet 01 con un hold time de 150, que es un switch que tiene la plataforma 2960 y estoy conectado al fase Ethernet 01 de ese switch. ¿Qué quiere decir? Que esta interfaz es la fase Ethernet 01 del switch 1 y está conectada a la fase Ethernet 01 del switch 2. Vamos a ver si así es. Sí, fase Ethernet 01 a la fase Ethernet 01 del switch 2. Ese switch se llama switch 2. Y tengo conectado el router 1, pero eso ya lo sabía, a la fase Ethernet 05. Y en el router 1 estoy conectado a la interfaz Gigabit Ethernet 001. Y el router 5, el router 1, perdón, es un router con una plataforma ISR 4331, o sea, es un router de servicios integrados, un router SOHO, por llamarlo de alguna manera, de Small Home Office. Y con esa información, miren que ya puedo hacer el mapa de la red, solo basado en la información que encuentro aquí. Ya puedo hacer el mapa de la red diciendo que el gigabit de Ethernet 01, la fase Ethernet 5, fase Ethernet 1, fase Ethernet 1 también, y ya sé que este es el switch 1, este es el switch 2 y el switch y el router 1 pues ya lo conocía, que fue desde donde me empecé a conectar a los demás. Show CDP Neighbors en el switch 2, en este switch, miren que me muestra que tengo el switch 1 conectado en la fase Ethernet 01, fase Ethernet 01, que es un switch 3560 y el puerto al que estoy conectado en ese switch también es el fase Ethernet 01. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, No, señor. No, señor. ok, bueno, verificador de sintaxis 1014. Como siempre, 10 minuticos, hagan el verificador de sintaxis. Son las 7:58, a las 8:08 activo micrófonos nuevamente.
Listo, ingenieros, ¿cómo les fue? Bien, 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 señor, bien, bien, bien. bien, bien. Ok, listo. Bueno, aquí tenemos un packet tracer, mapeo de redes con CDP. Vamos a saltarlo por ahora. Información general sobre LLDP, el protocolo de descubrimiento de capa de enlace, Link Layer Discovery Protocol. Este protocolo es exactamente lo mismo que CDP, pero esto es un estándar abierto. ¿Listo? Funciona también enviando mensajes LLDP. Para configurar el LLDP tenemos el LLDP run y luego en las interfaces tenemos el LLDP transmit y el LLDP receive. Podemos deshabilitarlo con no LLDP run y con no LLDP transmit y no LLDP receive. Este divide el proceso de envío de mensajes LLDP y de recepción o proceso de mensajes LLDP. Tenemos un comando también igual, show LLDP para ver si tenemos el protocolo activo. Este trabaja cada 30 segundos, tiene un hold time de 120 segundos. Recuerden el CDP 60 y 180. eh, que son, digamos, los temporizadores de este protocolo. Aquí también tenemos show LLDP Neighbors, funciona de manera similar, nos muestra el device ID, la interfaz local, el hold time, la capacidad y el puerto remoto, tal cual como en CDP, no hay ninguna novedad aquí. Y también tenemos el show LLDP Neighbor Detail, eh, igual nos puede mostrar si está disponible la dirección IP del dispositivo. eh, Y la información es básicamente la misma que teníamos en el Show CDP Neighbor Details. Básicamente el mismo tipo de información. Verificador de sintaxis, hacer lo mismo que hicimos con CDP, pero con LLDP. 10 minutos para que hagan revisen los comandos, lo verifiquen nuevamente. Son las I2. A las I22 reactivo micrófono nuevamente.
Listo, ingenieros. Espero que con este también les haya ido bien. Siguiente protocolo que vamos a ver. Importantísimo, servicios de tiempo y calendario. ¿Por qué es sumamente importante tener sincronizados nuestros fechas y horas de nuestros dispositivos de red? Entre otras cosas, porque cuando nosotros estamos analizando un fallo de seguridad en la red o estamos analizando un fallo técnico en la red, es importante saber el orden en el que ocurrieron los eventos. Ese orden en el que ocurrieron los eventos lo podemos determinar a través de los logs si estamos utilizando sistemas de logueo, pero la única manera de ordenarlos va a ser a través de la marca de tiempo de esos eventos. Si nosotros no tenemos sincronizados nuestros dispositivos, vamos a entender esos logs al revés, vamos a ver efectos como causas y causas como efectos, es decir, lo que pasó antes lo podemos ver después y lo que pasó después lo podemos ver antes. Entonces, eso convierte en un factor sumamente importante en las redes el hecho de tener nuestra red sincronizada. Nosotros podemos sincronizar o podemos establecer nuestra marca de tiempo en los dispositivos Cisco de manera manual a través del comando clock set. Este es de los pocos comandos de configuración que nosotros vamos a poder establecer desde el modo de configuración, desde el modo privilegiado, perdón. Entonces, por ejemplo, allí tenemos un clock set y le estamos colocando una hora y le estamos colocando una fecha con el nombre del mes en inglés, el día del mes y el año. Y la fecha la estamos colocando, la hora, perdón, la estamos colocando en horas, minutos y segundos en formato de 24 horas. Se puede hacer, pero difícilmente usted va a poder sincronizar los dispositivos en la hora exacta colocándole las fechas y las horas a mano. La fecha pues podrá, pero la hora es un proceso complicado. Por eso existe un protocolo que nos permite establecer la hora de manera automática. Es el protocolo NTP, que de hecho la mayoría de nuestros equipos Windows, por ejemplo, utiliza NTP. La mayoría de nuestros equipos Linux utiliza NTP para sincronizar su hora con Internet, con servidores de tiempo en Internet. Nuestros teléfonos móviles sincronizan la hora desde el operador celular, por ejemplo, utilizando un protocolo NTP, que es Network Time Protocol. El NTP es un protocolo que utiliza el puerto 123, es un puerto UDP y está especificado en el RFC 1305, pero eso, digamos, no es lo importante. ¿Cómo funciona NTP? NTP es un protocolo jerárquico que funciona a base de estratos. Empieza en el estrato 0, estrato 1, estrato 2, estrato 3 y así sucesivamente. En este caso, a diferencia de los estratos sociales, el estrato más bajo se considera el estrato más confiable, el mejor estrato es el estrato 0, que generalmente son relojes atómicos, relojes satelitales, ese tipo de cosas que tienen garantía de que se desfasan un microsegundo cada 100 años, por ejemplo. Luego vienen los estrato 1, servidores estrato 1, que están directamente pegados o adquieren su tiempo directamente de esos relojes atómicos de estrato 0. Luego vienen los estrato 2, que lo toman de estratos 1 y de otros dispositivos de estrato 2 como backup. Luego los de estrato 3, que lo toman de los estrato 2 y así sucesivamente. Pero en síntesis podríamos decir que un estrato 0 obtiene su hora de fuentes autorizadas, es decir, de servidores autorizados específicamente para la hora, como por ejemplo los relojes de la SIC en Colombia. Configuración y verificación de NTP. Nosotros podemos configurar NTP en nuestros dispositivos Cisco. Lo primero que debemos hacer es poder verificar qué tipo de configuración tenemos. Eso lo hacemos con Show Clock Detail. Show Clock Detail nos coloca nuestra hora, incluido milisegundos, nuestro zona horaria, UTC, nuestra fecha en formato de día de la semana, mes, día del mes y año. Y nos dice cuál es la fuente de información de la configuración, es decir, de dónde se está sacando este dato. En este momento nosotros vemos que dice time source is user configuration.
Quiere decir que esto es una configuración manual, puede no ser tan precisa. Pero nosotros podemos establecer un NTP server, como desde el modo de configuración global escribimos NTP server y la IP del servidor NTP. Luego de eso, si nosotros emitimos nuevamente el comando show clock details o escribimos el comando show clock details, vamos a ver la misma información de tiempo, pero vamos a ver que el time source o la fuente de la información es NTP o el protocolo de Network Time Protocol o protocolo de tiempo de red. Luego podemos mirar el Show NTP Associations. El Show NTP Association, ¿qué nos muestra? Nos muestra o nos sirve para verificar la sincronización de nuestro dispositivo con los dispositivos NTP. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos una dirección de 209.165.200.225, que es nuestro servidor NTP. ¿Y aquí qué dice? Que es una configuración de pares, es decir, estamos enlazados con ese dispositivo. El reloj de referencia que usa ese servidor es un reloj STP, perdón, GPS. Es un reloj GPS. El estrato de ese servidor es un estrato 1, o sea que ese GPS es el estrato 0 para ese servidor. Y aquí, digamos que dentro de las cosas más importantes que tenemos es esa información. Tenemos aquí el tiempo, hace cuántos segundos se hizo la sincronización, etcétera, etcétera. Pero importante que veamos esto y que veamos a qué estrato estamos conectados. En Switch 1 podemos especificar, en la topología que tenemos de ejemplo, tenemos este router que lo estamos configurando como NTP cliente. El servidor NTP es este servidor y este servidor está pegado a un NTP de estrato 0, que es un GPS, un reloj GPS. Ahora vamos a hacerle configuración a este Switch 1. Si le hacemos configuración a ese Switch 1, nosotros podemos decir en el Switch 1 podemos especificar como NTP ya no al servidor externo, sino a nuestro propio router. Nuestro router automáticamente habilita un servicio NTP cuando le configuramos NTP. ¿Qué ocurre aquí? Que si luego le decimos Show NTP Associations, vamos a ver que tenemos asociado al router 192.168.1.1, pues sabemos que es un router porque nosotros lo vimos en la topología y somos los que estamos configurando la red, al router 192.168.1, y que ese router tiene como reloj de referencia al servidor 209.165.200.225, que es efectivamente el que le configuramos al router y que es efectivamente el servidor que aparece en la topología. Si nosotros lo miramos, ya ese reloj de referencia es un estrato, este reloj de referencia es un estrato 2. Ya nosotros no estamos conectados a un estrato 1 como en router 1, sino estamos conectados al estrato 2. ¿Por qué es estrato 2? Porque si nosotros miramos, este sería nuestro estrato 0, este sería estrato 1, el reloj al que este señor está pegado es el estrato 0, este sería nuestro estrato 2 y por eso aquí nosotros vamos a ver que este switch dice que su reloj de referencia es de estrato 2. Y efectivamente aquí el switch dice, oiga, este reloj de referencia es de estrato 2. En Switch 1, si colocamos Show NTP Status, nos vamos, y en el router también, nos dice que el reloj está sincronizado, que el estrato nuestro es el estrato 3, porque dependemos del router que es 2, dependemos del switch, del servidor que es 1, y el servidor depende del GPS que es 0. Dice que la referencia es nuestro router 1 que tenemos aquí. Es nuestro router 1, digamos, dentro de la información importante a tener en cuenta. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, ¿Ninguna? señor. Ok, perfecto. Déjenme ver hasta dónde vamos a saltarnos los packet tracer. Vamos a ver. CDP, LDP y NTP. Perfecto. CDP, LDP y NTP. Listo.
Vamos a mirar SNMP o el protocolo simple de, a ver, este no tiene, Syslog no tiene laboratorio y sistema de archivos, mantenimiento del sistema de archivos, sí tiene laboratorio. Administración de imágenes del iOS, tiene laboratorio. No, vamos a hacer una cosa. Para no hacer varios laboratorios, vamos a hacer el laboratorio resolución de problemas de red, no, administración de redes. Vamos a hacer el laboratorio Packet Tracer 1081. Este laboratorio lo vamos a hacer. Y luego nos regresamos a SNMP, syslog, mantenimiento del switch y administración de imágenes del switch, que estos dos no tienen laboratorios y estos sí tienen y no están cubiertos. Listo, entonces hagamos por favor este laboratorio que tenemos acá. Profe, una pregunta. Dígame. Ya hay una evaluación para presentar, ¿cierto? Del Estaban capítulo bloqueadas, ¿cierto? 3, no, del capítulo 3 yo no he pedido que se las activen todavía. ¿Por Ok, qué no he ¿y pedido que se esto las... por qué? ¿Cómo? ¿Por qué, profe? No he pedido que se las activen todavía porque quiero que se lean el capítulo de One antes de pedir que les activen esa evaluación. Y porque Ah, hay ok. varios que me deben varios packet tracer. Sin Es embargo, que, vo- es que lo que yo sí he visto, profe, es que al final ya nos habilitan todas las evaluaciones y eso se acumula muchísimas, ¿sí? Ya cuando el otro, ¿cómo es que se llama el otro señor? Guillermo, Guillermo nos solicita eso es de un momento para otro y eso es un poco, no de evaluaciones que uno tiene que presentar al tiempo. bueno, entonces voy a Entonces, pedir que para les que no se nos habiliten. acumule tanto, entonces ir Ujú. como viendo los módulos y ven a decir habilitando esa evaluación y vamos presentando, ¿no? Pues pienso yo, no sé. Sí, señor, tiene razón. Voy a pedir que les habiliten la de OSPF y voy a pedir que les habiliten la de configuración de seguridad hasta ACLs. Listo, profe. Listo, esas Gracias. dos voy a pedir que se las habiliten. Entonces, hagamos este laboratorio el 1081, por favor. Y le voy a escribir al ingeniero Guillermo inmediatamente para que se las habilite y se las deje activas hasta el fin de semana. Primero y segundo examen, módulo 3. Listo, ya pedí que se los activaran. Si mañana en la noche no los tienen activos, porfa, le escriben al ingeniero Guillermo. Monitoreen ahí que los tengan para que los puedan ir presentando en la semana los vayan presentando, ¿vale? Vale, profe, gracias.
Ok.
Bueno, chicos, son las 9. Nos podemos desconectar. Sigo esperando los laboratorios. No se dejen colgar con ellos. Sin embargo, ya pedí que les activen los exámenes. Prioricen los exámenes, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, señores, feliz noche. Nos vemos la próxima No, semana. profe, gracias. Ok, Vale, profe, gracias. vale. Hasta luego, profe, que esté muy Hasta bien. luego. Vale, vale.